Vamos a ver cómo se hace para obtener las componentes de un vector a partir de conocer solamente las coordenadas de los puntos que son el origen y el extremo del vector. Como vemos, gráficamente ya está ubicado el punto P, el punto Q. Al punto P lo vamos a tomar en este caso como origen del vector, el punto Q va a ser el extremo. Están en un sistema de coordenadas cartesianas del plano, porque elegimos puntos que tengan dos coordenadas. Lo mismo que hacemos para el plano se puede trasladar al espacio, pero el único dato que tenemos son las coordenadas de P y de Q. Para poder encontrar las componentes de un vector, nosotros tenemos que operar con vectores y no con puntos. Entonces tenemos que recurrir al concepto de vector posición de un punto, que si recordamos, todo punto, en este caso en el plano, pero también sucede en el espacio, tiene un vector posición que lo representa y es el vector que se traza desde el origen de coordenadas hasta la ubicación del punto en cuestión. Ahí tenemos ubicado al vector posición del punto P y por definición se lo representa OP y sus componentes son los mismos números que para P son las coordenadas, es decir, las componentes del vector posición de P, el vector OP, son XP y P. Lo mismo va a suceder con el vector posición del punto Q. Ahí tenemos representado al vector posición del punto Q, es decir, el vector OQ, cuyas componentes son los mismos números que trabajan como coordenadas para el punto Q. Es decir, las componentes del vector posición de Q son XQ y Q. ¿Para qué hicimos uso del concepto de vector posición? Porque ahora, si prestamos atención a cómo quedó la representación en el sistema de coordenadas cartesianas, haciendo uso de esos vectores posición y del vector PQ, podemos definir una suma de vectores. Fíjense que si hacemos el vector OP más el vector PQ, obtenemos por resultado el vector OQ. Lo voy a escribir. El vector OP más el vector PQ dan por resultado el vector posición del punto Q. En esa suma, al que desconocemos qué componentes tiene, es el vector PQ. Tanto el vector posición de P como el vector posición de Q tienen componentes conocidas. Entonces, podríamos nosotros despejar a nuestra incógnita que es el vector PQ. Y nos quedará entonces que ese vector PQ es igual al vector posición de Q menos el vector posición de P. Si lo queremos expresar en componentes, el vector PQ será la resta entre las componentes del vector posición de Q y las componentes del vector posición de P. Es decir, XQ menos XP nos dará la primera componente de PQ y la segunda será IQ menos IP. De este modo vamos a proceder para escribir las componentes de un vector a partir de conocer las coordenadas de su origen y su extremo, haciendo la resta del vector posición del extremo menos el vector posición del origen de dicho vector. Por supuesto que esto es válido también para vectores de 3 componentes. Vamos a ver ahora cómo obtener las coordenadas del punto medio de un segmento cuando conocemos las coordenadas de los puntos extremos de ese segmento. Ahí hay una representación gráfica donde vemos al punto medio indicado con la letra M y los extremos de este segmento son el punto P y el punto Q, de los cuales conocemos sus coordenadas. Como ya conocemos la forma de armar un vector a partir de las coordenadas de los extremos, podríamos pensar en armar un vector que una a los puntos P y Q. Y también podríamos pensar
en algún vector que involucre al punto M, porque si es el punto medio, bien podríamos armar el vector QP, por ejemplo, y el vector QM o MP, porque sabemos que estos dos últimos, cualquiera de los dos, va a tener la mitad del módulo del vector QP. Esa va a ser la relación que vamos a plantear para encontrar las coordenadas de este punto M. Vamos a indicar que el punto M desconocido lo vamos a identificar con una XM y una IM, pero son nuestras incógnitas. Les ponemos esos nombres genéricos para poder trabajar con ellas. Lo que vamos a plantear entonces es el armado de un vector que vaya desde Q hasta P. El vector QP, cuyas componentes se obtendrán haciendo el vector posición de P menos el vector posición de Q. ¿Recuerdan? Vector posición del extremo menos vector posición del origen. Es decir, que el vector QP va a tener por componentes XP menos XQ, la primera, IP menos IQ, la segunda. Ahí está ubicado el vector QP con la flecha indicando que el extremo del vector es el punto P. Del mismo modo podríamos pensar en armar el vector QM, por ejemplo, que tiene la misma dirección que QP, el mismo sentido que QP, pero el módulo, como termina en M, este vector empezando en Q, es la mitad del vector QP. Entonces la relación que existe entre el vector QP, que es este, y el vector QM, que es este, es que QM es la mitad de QP. Si armamos las componentes, el vector QM queda escrito XM menos XQ, donde XM es la incógnita. La segunda componente será IM menos IQ, donde IM es la otra incógnita que queremos averiguar, que son las dos coordenadas del punto M. La relación que vamos a plantear entonces es que el vector QM es un medio del vector QP. Si a esa relación la queremos expresar en el idioma de las componentes, copiaremos debajo de QM las componentes que le corresponden, es decir, XM menos XQ, IM menos IQ, donde ya sabemos cuáles son nuestras incógnitas. Son XM e IM. Del otro lado del igual, hay que hacer un medio por el vector QP. Entonces, nosotros ya sabemos operar haciendo el producto de un número por un vector. El vector está expresado en componentes, entonces tendremos que hacer un medio por cada una de las componentes de QP. Es decir, un medio por XP menos XQ. Lo puedo escribir así. XP menos XQ sobre 2, ¿verdad? Luego haremos un medio por la segunda componente, es decir, un medio por IP menos IQ. Entonces puedo escribir IP menos IQ sobre 2. Y ahora lo que hemos armado es la igualdad entre dos vectores que están expresados en componentes. Y dos vectores expresados en componentes serán iguales si las componentes que están ubicadas en la misma posición son iguales entre sí. Entonces vamos a plantear eso. Es decir, XM menos XQ, que es la primera componente de este vector, deberá ser igual a XP menos XQ sobre 2. Y al mismo tiempo, la igualdad entre las segundas componentes, es decir, IM menos IQ debe ser igual a IP menos IQ sobre 2. Nuestras incógnitas, recordemos, son XM
e IM. Entonces estamos a un paso de resolver esta cuestión. Tendremos que despejar en la primera de las ecuaciones XM y en la segunda IM. ¿Cómo nos va a quedar esto? De la primera de las ecuaciones, veamos. XM va a quedar igual a todo lo que traíamos de antemano, sumado a eso, XQ. Es decir, XP menos XQ sobre 2 más XQ. Y la otra será IM igual a todo lo que traíamos, IP menos IQ sobre 2 más IQ. Y llegaremos a la conclusión de que XM, sacando como un denominador y haciendo las operaciones que corresponden, es igual a XP más XQ sobre 2. Y que IM será igual a IP más IQ sobre 2. Es decir, que las coordenadas del punto medio de un segmento no son otra cosa, cada una de ellas, que el promedio de las coordenadas de los extremos de ese segmento. La primera coordenada es el promedio de las primeras coordenadas de los extremos del segmento. La segunda coordenada es el promedio de las segundas coordenadas de los extremos del segmento. De esa forma y como conclusión, diremos que las coordenadas del punto medio en este segmento son el promedio de las coordenadas de los extremos que tenemos como dato. El promedio de las dos primeras coordenadas nos da la primera coordenada de M. Y el promedio de las dos segundas coordenadas nos da la segunda coordenada del punto M. Si en lugar de buscar el punto medio de un segmento en el plano, tuviésemos que buscar el punto medio de un segmento en el espacio, es decir, con puntos que tengan 3 coordenadas, el procedimiento es exactamente igual. Además de una coordenada X y una coordenada Y que se obtenga como promedio, vamos a tener en ese caso una coordenada Z obtenida como promedio de las coordenadas Z de los puntos extremos del segmento.